Muy buenas noches, estamos ya al aire. Muchas gracias a todos por su presencia. En primer lugar, agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañan semana a semana y felicitándoles también, nuestra más sincera felicitación a todas aquellas personas que están muy interesadas en nuestros temas, asimismo semana a semana en estas entregas que tenemos para todos ustedes. Pues bien, empezamos iniciando un sincero deseo de que todos hayan festejado estas temporadas navideñas al máximo, con todo su esplendor y felicidad, en compañía de todos sus seres queridos. Y nos anticipamos también a que la próxima semana asimismo tengan un excelente inicio de año. Pese a las circunstancias, tenemos que seguir demostrando esta fortaleza, tal como la hemos demostrado este año, y ante todas las circunstancias y las adversidades, obviamente siempre en pie. Pues bien, queridos hermanos, queridos todos presentes, público en general, como siempre, primero dando las gracias a todos aquellos que hacen posible estas entregas, iniciando pues, como no, con nuestros hermanos de la Gran Secretaría, nuestros hermanos del capítulo magistral, asimismo los hermanos del capítulo magistral virtual que están llevando un excelente trabajo templario también, a nuestros queridos hermanos del Consejo Interno de la Orden, a nuestras queridas hermanas brujitas, con mucho aprecio, que les mandamos un fuerte abrazo, como todos los sábados, con quien tenemos este intercambio esotérico, magnífico, a nuestros hermanos del Priorato de Sion también, con quienes intercambiamos semana a semana, a nuestros hermanos de la estricta observancia templaria, con quienes incluso ya habíamos anunciado, está en proceso, está desarrollándose este tratado de paz y mutuo reconocimiento interpotencias, que lo vamos a hacer localmente entre la Ogia y los hermanos del Triángulo Abraxas, de la estricta observancia templaria, que poseen ellos la auténtica masonería templaria. Asimismo, un fuerte abrazo, nuestros saludos a los hermanos que pertenecen a las distintas ramas de las órdenes templarias adheridas a la Asamblea Internacional Templaria, lideradas por nuestro querido hermano Antoine Nola, a todos los hermanos y hermanas que se están uniendo a este proyecto para formar también la Nación Templaria, y también a las distintas ramas y distintas potencias que tienen un acercamiento con nosotros, como la Orden Templaria de Chile, la Orden Templaria de Alemania, como no, a la masonería mixta perfectibilista también del Uruguay, liderada por nuestro querido hermano Ubaldo Pino. En fin, en definitiva, un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a empezar esta charla únicamente haciendo una síntesis. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido todas estas charlas desde que iniciamos en este año, que ya llevamos alrededor de 36 entregas, los cuales para nosotros nos gratifica mucho, nos llena de mucho gusto, primero mucho honor también haber tenido este espacio para poder compartir con todos aquellos que de una u otra manera están interesados en la iniciación de la Orden del Temple. Nosotros acá, desde la zona andina, representando pues a la tabla espiritual, nuestra casa madre en Francia, y con la veña de nuestros hermanos mayores, nuestros guías superiores, pues iniciamos este espacio, siempre medido en cuanto al temario que tenemos para compartir con ustedes. Así pues, este año hemos tenido temas excelentes con el que hemos generado debates también, como no, foros de discusión. Recuerden que nosotros basamos la premisa de la discusión como la base para conseguir el objetivo del desarrollo. Es decir, la discusión tiene que estar orientada al desarrollo y al crecimiento, no a la competencia intelectual. Esa es parte de nuestra premisa filosófica iniciática, que nos ha llevado también a desarrollar de la mejor manera posible, este espacio que está destinado para compartir con todos ustedes. Pues bien, y así empezamos con temas como el Baphomet,
que fue un tema muy interesante en el cual analizamos muy sucintamente la simbología general y desde nuestro punto de vista siempre aclaramos también que el Baphomet no es una representación templaria per se, porque recuerden que el Baphomet es un nombre que se le da a un proceso interno templario, sí, pero la imagen que está habitualmente confundida con el Baphomet, que es el macho cabrío de Méndez, en realidad no existía todavía en el medioevo, en la época de nuestros queridos hermanos, que ya tenían el sistema iniciático de Baphomet. Eso sí, entonces, bueno, nosotros en nuestra entrega le aclaramos a este respecto. También tuvimos un tema muy interesante como fue las mujeres en la Orden del Temple, efectivamente haciendo alusión a cómo estaba conformada la estructura y también rompiendo un poco aquellos paradigmas y mitos que siempre circundan alrededor de todos estos temas, que como ustedes saben en Internet hay de todo, ¿no? Sin embargo, nuestra misión es aquí entregar información fidedigna acerca de cómo fue estructurada la Orden del Temple desde sus inicios, independientemente de las cruzadas, época y situaciones coyunturales para la orden, las mujeres siempre fueron activas y estuvieron activas en nuestra orden, siendo así que los círculos antiguos denominados maceníes en la Orden del Temple estaba formado pues por hombres y mujeres que deseaban la iniciación, deseaban el camino del sacerdocio templario y pues al estilo militar recibieron esta formación. Ese es el concepto de la macenía. De ahí tuvimos temas también interesantes que compartimos con ustedes, como por ejemplo la masonería templaria y el grado de caballero en la masonería templaria, para lo cual tuvimos dos excelentes expositores que nos acompañaron en este espacio, nuestros queridos hermanos Javier Font y el hermano Ubaldo Pino, quienes pues nos compartieron el punto de vista desde sus potencias, desde sus iniciaciones al respecto de estos temas. Entonces así nosotros estábamos vinculando, sobre todo viendo esos parangones, ¿no?, que tenemos entre órdenes, que tenemos entre los caminos iniciáticos, siempre tomando como premisa, como base, que este espacio estaba precisamente conformado, estructurado para la convergencia de los saberes iniciáticos. Entonces, la presencia de estos queridos hermanos fue muy positiva, fue muy nutritiva dentro de lo que es el conocimiento y nos aportaron pues sus opiniones también en base también a su experiencia, su camino recorrido, el bagaje que ellos tienen en sus sendas iniciáticas y hicimos unas analogías entre lo que es la caballería templaria, lo que es nuestra iniciación actualmente y cómo funcionan paralelamente también en otras órdenes el grado del caballero templario, como tienen los hermanos en la francmasonería, y cómo está también estructurada la masonería templaria. Para ello ya hemos de hablar también en el futuro más ampliamente, pues tenemos aquí un triángulo como Abraxas, muy cercano a nosotros, que tiene mucho que enseñarnos al respecto. Hablamos también del martinismo. Tuvimos otro hermano excelente expositor acá, que es el iniciador de la orden martinista en Chile, de la Ordo Templi Nitia, quien también nos ayudó con su punto de vista, con su experiencia, y nos aportó luces acerca de lo que es el martinismo, y obviamente la analogía, el parangón que tiene con nuestra iniciación templaria. Siempre en todos estos casos, como vuelvo y lo repito, llegando a esos puntos de convergencia. Luego tuvimos también temas excelentes como el paralelismo pagano, en el cual tuvimos también de invitada aquí a nuestra querida hermana la Brujita, que le decimos con mucho cariño, a la Brujita María Fernanda de Casa Azul, con quienes también tuvimos una charla interesante acerca de los paralelismos paganos, porque hablábamos que nuestra iniciación, la Orden del Temple, obviamente tiene sus raíces en las sabidurías paganas. De esto hemos hablado mucho, hemos hecho ya las aclaraciones históricas que hemos compartido con ustedes durante todo el año. Y pues ahí están los programas grabados para cuando ustedes deseen
volver a escuchar acerca de estos temas muy interesantes. Así que ese programa de paralelismos paganos también estuvo muy, muy enriquecedor en este intercambio cultural esotérico que tenemos con esta institución, ¿sí? Como es Casa Azul. Luego también hablamos de la alquimia interna en la iniciación, para la cual tuvimos otro querido hermano desde Chile que fue invitado para que nos hable un poco más desde la investigación, desde su punto de vista como investigador de religiones, ¿sí? Y de paganismos incluso. Entonces él aportó con la visión que él tenía desde esa experiencia en lo que es la alquimia interna en la iniciación. También fue un tema muy interesante en el cual también compartimos nuestros puntos de vista. Y obviamente recuerden que nuestros invitados siempre son libres aquí, el espacio es de nuestros invitados, y pues ellos aportaron con sus criterios en base obviamente a sus senderos. Hablamos también tuvimos de invitado aquí al hermano, el autor del libro Los Hijos del Sol, como es César Imbelón, quien también nos comentó un poco de la historia que está atrás de todo este proyecto, de lo que fue el libro Los Hijos del Sol. Ahora ya va por algunas ediciones posteriores y va también a la realización del segundo libro, con quien también conversamos ampliamente en dos ocasiones acerca de los temas que subyacen y que se derivan también de la historia que envuelve pues al proyecto de lo que es este libro en particular. Así que fue un gusto haberle tenido también aquí al hermano para conversar acerca de este tema. Luego hablamos de teología templaria. Este tema también fue muy interesante. Aquí abordamos un poco más profundamente cuál es nuestra visión templaria en relación a ciertos aspectos esotéricos, iniciáticos, teologales. Obviamente, nosotros, la Orden del Temple, consideramos que nuestro sistema, llamémoslo así, nuestro sistema teologal, tiene bases esotéricas muy profundas. Hay mucho que hablar al respecto. Sin embargo, sin agredir a nuestra escuela interna iniciática, pues nos referimos ampliamente a lo que bien podemos manifestar en público y se comparte con ustedes. Aún así tuvimos dos programas muy interesantes con un hermano, como es Antonio Solano, desde España, que trabaja en una orden paralela, prima hermana de nosotros también, y que el hermano Antonio es junto conmigo, trabaja también en la tabla espiritual, así que fue un gusto enorme haberle tenido también en este espacio al querido hermano Antonio, como les digo, a través de dos entregas, quien nos explicó también muy ampliamente acerca de la teología templaria. Bien, pues luego hablamos un poquito del enneagrama templario. Compartimos la visión que tenemos nosotros acerca de una metodología propia, interna, que le denominamos el enneagrama alquímico templario. Si bien es cierto, tiene el mismo fundamento del enneagrama tradicional, porque recuerden que el enneagrama tradicional tiene también a su vez su fundamento en conocimientos ancestrales muy profundos, que derivaron en lo que conocemos ahora la metodología del enneagrama dentro del ámbito de la psicología, cómo se está aplicando. Obviamente, nosotros internamente vamos mucho más allá, hacia el aspecto esotérico energético, y pues hablamos un poco también acerca de cómo está estructurada nuestra visión al respecto. En esa época incluso organizamos ya también unos talleres en donde incluimos el enneagrama alquímico templario como temario principal de estos talleres iniciales, y pues todas las personas que participaron en este taller tienen la base para complementar precisamente todo lo que nosotros ya hemos hablado acá en estos programas. Y pues en la práctica han encontrado otro formulismo, llamémoslo así, que les lleva mucho más allá para entender efectos incluso de fenomenología interna,
efectos esotéricos energéticos que requieren también un cierto bagaje, un cierto conocimiento previo para entenderlo de mejor manera. Así que así es como hemos ido testeando también el comportamiento de nuestros programas, precisamente con la gente que ha participado con nosotros. Luego hablamos también de la tradición templaria. Dentro de la tradición templaria, explicamos muy brevemente ciertos fundamentos que no están muy bien entendidos en la historia convencional, precisamente porque dentro de las líneas históricas ortodoxas, a nivel académico, hay mucha tela que cortar, hay mucho material donde profundizar. Entonces compartimos con ustedes nuestra tradición templaria para explicarles un poco de mejor manera, para ir un poquito más allá, acerca de los fundamentos de nuestra iniciación, cómo convergen en el medioevo, es decir, la iniciación de la Orden del Temple no inicia precisamente en el medioevo con nuestros hermanos mayores templarios del medioevo, sino que ellos supieron fusionar en el proyecto templario ya conocimientos ancestrales que venían incluso de las comunidades como los sumerios, de las más antiguas que se reconocen, de comunidades como la Atlántida, por ejemplo, la comunidad Atlante, que pasa obviamente por los caldeos, egipcios, griegos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra tradición templaria obviamente tiene esa protohistoria, que es un fundamento en el cual nosotros tenemos que incurrir necesariamente en ese estudio para entenderlo de mejor manera. Luego hablamos también del resurgimiento templario y la magia templaria. Si bien es cierto, fueron dos sábados distintos, efectivamente se complementan en la medida que en el resurgimiento templario nosotros hemos compartido con ustedes cómo está ligada nuestra historia, nuestro resurgimiento de 1952 en Francia, cómo está ligada con los hermanos del medioevo, cuál es el hilo esotérico que dejaron ellos ahí para ser recogido luego en este preciso resurgimiento del que hago mención en el programa. Y es así pues que nosotros, la Orden del Temple como tal, en su genio y figura perdurables, reconoce su resurgimiento, su resurrección también, llamémosle de alguna manera así, en el año de 1952. Y este es un tema también muy interesante del cual se pueden ir deshilachando otros temas para desarrollarlos después en otros encuentros, pues hay mucho material al respecto, como por ejemplo la intervención de los mismos personajes como son Dante Alighieri, Raimundo Lull, Jacques de Molay, etcétera, etcétera, verdaderos alquimistas, que son los últimos hermanos que portan el conocimiento del alquimista coronado a través de la iglesia interna, que es el círculo interno de la Orden del Temple, de donde luego se derivan muchas líneas de continuidad. Entonces, por ponerles un ejemplo aquí, en esta parte de la historia, siempre que conversamos con muchos hermanos de otras latitudes, por ejemplo, de la francmasonería, obviamente nosotros estamos de acuerdo cuando se dice que los caballeros templarios, cuando son disueltos, cuando tienen que huir, ellos tienen que ir a refugiarse en logias ya masónicas, ¿sí? Pero también hay que recordarles que esas logias masónicas, que no eran logias masónicas como tal, como se las conoce hoy en día, eran el resultado de los gremios de los constructores que ya organizaron los mismos caballeros templarios 150 años antes, ¿sí? Es decir, en esos mismos gremios donde se ocultan o donde se van a refugiar nuestros hermanos en la persecución que da inicio a la entrada en sueños de nuestra orden, ellos regresan a los gremios que precisamente los ancestros templarios ya los habían organizado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos también mucho que conversar, de esto conversamos siempre con nuestros hermanos, unos más, otros menos de acuerdo en el aspecto histórico. De todas maneras, todos nos llevan al mismo hilo iniciático, porque como les repito, el objetivo no es una competencia intelectual, ni siquiera iniciática ni espiritual, sino
generar este espacio de convergencia donde nos abrazamos entre todas las líneas iniciáticas. Ese es, como les digo siempre, el propósito en sí de este espacio. Pero en fin, ese es el material que hemos compartido con ustedes en cuanto a lo que es tradición, resurgimiento templario, y luego hablábamos un poco de la magia templaria también, en el aspecto ritualístico, en el aspecto ceremonial, en el aspecto mental, energético, etcétera, etcétera, cómo asumimos nosotros los fenómenos de la magia, y también abordamos algo, parte de nuestra visión para que el público en general también logre entender de mejor manera el espectro que se abre a este tema, y que sepan que definitivamente nosotros como templarios somos científicos ante todo, y consideramos que tenemos que tener esa visión y ese procedimiento científico también para explicar tal o cual fenómeno y no quedar en la simple defensa o especulación de supersticiones antiguas. Entonces, siempre en el camino de las edades, en las generaciones y generaciones, siempre nosotros como templarios, siempre vamos de la mano de a través de los procedimientos científicos que nos ayuden a entender de mejor manera las respuestas y entender también de mejor manera el proceso espiritual, el proceso energético, etcétera, etcétera. Eso lo abordamos en la hora que nosotros nos tomamos para este espacio, muy sucintamente, pero precisamente dándoles una referencia un poco más allá de lo que es nuestra visión templaria al respecto, ¿sí? Luego empezamos a hablar acerca de la simbología templaria. Fue un tema también muy interesante. Nos llevó como 6 capítulos, 6 sábados, a hablar un poco de la simbología, porque de eso también hay muchísimo de qué hablar. Empezando pues por el hecho de que nuestra simbología templaria va mucho más atrás incluso de los clásicos, llamémosles así, símbolos que se encuentran en el internet, que están vinculados definitivamente a nosotros como orden, pero que no son absolutos, no son los únicos, tampoco fueron los primeros, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, abordamos el tema de la simbología templaria, topando temas ya como por ejemplo el Santo Grial como tal, el cuadrado mágico del Sator, etcétera, etcétera. Ustedes vieron que vimos amplia simbología que la fuimos viendo en su justa medida, obviamente para compartir con ustedes y con el objetivo de que el público que nos ve, la gente que nos sigue y que va comprendiendo un poco más cuál es nuestra visión templaria, vea que hay mucho más allá en el tema de la simbología, que no es los símbolos templarios como tal, son los únicos, sino que hay mucha simbología también atrás, y que está vinculado precisamente con los conocimientos ancestrales, precisamente como, por ejemplo, todo lo que es la geometría sagrada, que definitivamente nuestros hermanos mayores del medioevo supieron plasmarla genial y perfectamente en las construcciones góticas, en las catedrales, que son un verdadero diccionario iniciático, y como habíamos dicho en algunas otras ocasiones, tenemos ejemplos claros como la Catedral de Notre Dame, lamentable suceso que tuvo hace unos años con su incendio, pero nos queda también la Catedral de Chartres, que es realmente un verdadero mapa iniciático para el que tiene ojo y puede ver. De todas maneras, este tema de la simbología, que es muy extenso, lo abordamos en algunos capítulos y pudimos compartir con ustedes, como les repito, muy brevemente, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, teníamos la simbología de Venus, por ejemplo, la Vesica Piscis, teníamos elementos como Juno, las caras de Juno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, era precisamente, como les repito, para que la gente que sigue, que siempre nos está escribiendo y preguntando, y solicitando temas también, porque también hemos atendido a mucha gente que nos escribe recomendándonos tal o cual tema, hemos dado precisamente estas referencias.
Así fue como cuando nos pidieron una entrega acerca del tetragramatón. Una vez que terminamos esto de la simbología, efectivamente hablamos del tetragramatón desde nuestra perspectiva templaria e iniciática, el análisis alquímico que tiene esta figura, obviamente la trascendencia universal que tiene desde épocas inmemoriables, que se utiliza ya la fuerza y la magia de este símbolo, obviamente siendo muy puntuales en ciertos aspectos, que tienen que ser bien entendidos por un lado y obviamente desde nuestra perspectiva iniciática también tienen otras correspondencias que obviamente esas ya las vamos estudiando internamente en nuestro proceso ya propiamente dicho iniciático. Sin embargo, siempre fue un gusto y siempre es un gusto recibir los mensajes de todos ustedes que nos escriben y nos solicitan tal o cual tema, y nosotros en la medida de nuestra posibilidad también, siempre y cuando justifique que el tiempo que tenemos, porque muchas veces son temas que ameritan muchísimo tratamiento, pero de todas maneras estamos muy gustosos de recibir todas las comunicaciones de todos ustedes, queridos seguidores, y tenemos todavía muchos temas en cola que este nuevo año los vamos a ir desarrollando para seguir con este ritmo de entregas, con este ritmo de trabajo, como nosotros les llamamos, que es precisamente también para que ustedes tengan un poquito más de información acerca de lo que es la orden del temple como tal. Luego del tetragramatón, también recuerden que hablamos de las religiones iniciáticas. En este tema muy interesante abordamos la clave psicológica y el origen ancestral y las ramas hieráticas de cada una de estas religiones, en la medida de que nuestro objetivo es demostrar que absolutamente todas las religiones iniciáticas, independientemente, ojo, independientemente de la institucionalidad de las religiones, todas las religiones iniciáticas prácticamente vienen de una misma fuente de sabiduría. Y esa fuente de sabiduría, llámesele como se le llame, es lo que nosotros llamamos la tradición primordial. Entonces, en este tema, que también fue muy interesante, abordamos precisamente estas claves psicológicas que se guardaron en los procesos iniciáticos de tal o cual religión. Entonces, ahí hicimos parangones de panteones y deidades que están presentes en distintas religiones y que únicamente van cambiando de nombre de acuerdo a la circunstancia de esta nueva civilización con su nueva cosmovisión, ¿sí? Entonces, como les repito, todos estos programas definitivamente están ahí para cuando ustedes quieran volver a retomarles, volver a escuchar acerca de nuestro punto de vista con este tema en cuestión. Las 10 religiones iniciáticas, un tema sumamente interesante del cual también podemos ir deshilachando, ir desmenuzando, ir sacando piecitas que nos van y abriendo el camino para otros temarios muy interesantes, todos en la medida que efectivamente nos enfocamos en la visión esotérica, mística, espiritual para el tema, ¿sí? Recuerden siempre que nosotros, nuestra rama templaria, nosotros, la orden, somos una orden esotérica, iniciática, espiritual, ¿sí? Entonces ese es nuestro principio. Entonces todos los análisis que nosotros podamos hacer, tanto científicos o de un profundo análisis protohistórico, siempre nos va a llevar por esa línea, ¿sí? Entonces nuestra iniciación obviamente hace que nosotros nos mantengamos en ese sendero. Luego tuvimos temas como fuimos invitados para los encuentros paganos con nuestras queridas brujitas de Casa Azul, en el cual invitaron también a otras hermanas de otros senderos que tienen una propuesta, una iniciación espectacular en otros países y que compartimos el espacio muy gustosamente también, aparte de la amena charla que se produce al compartir estos temas, obviamente también nos alimentamos de estos intercambios
y en 2 ocasiones pues fuimos invitados a estos encuentros paganos, y desde ahora les decimos también a nuestras queridas brujitas que todos los programas que se organicen, nosotros estamos con las puertas abiertas, que cuenten con nosotros también para cualquier participación, siempre estamos prestos, definitivamente, porque en esta alianza, como siempre les repito, nuestras queridas brujitas también tienen el enfoque que nosotros estamos transmitiendo, es decir, ese enfoque de unificar, de abrazarnos todos en los distintos senderos iniciáticos. Trabajo espectacular que han venido haciendo nuestras brujitas, a quienes nosotros aplaudimos, les damos nuestras sinceras felicitaciones y, como siempre, también nuestro apoyo incondicional. Luego topamos temas como por ejemplo la famosa Dama Blanca. El tema fue la Dama Blanca del Bosque de Merlín. En ese tema, obviamente nuestro objetivo era demostrar históricamente que el mito y la leyenda vienen de una historia real que se da a través de la experiencia de una hermana de nuestra orden, precisamente, que se suscita en la década de los 50 y de los 60 del siglo pasado, y que efectivamente deja mucho conocimiento de esa experiencia a nivel esotérico iniciático, que es un legado del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de portarlo en nuestro procedimiento, es decir, en nuestra escuela interna, en nuestra escuela interna filosófica, tenemos el legado de ese conocimiento, todo ese bagaje que no solo ella, sino todos los hermanos del Resurgimiento lo plasmaron y nos han heredado para nosotros ir también transmitiendo casi de boca a oído este conocimiento de nuestra iniciación. Entonces, este tema fue muy interesante porque, independientemente de los mitos de los sitios como tal, ¿sí? Porque se da en la Bretaña, en la antigua Bretaña de Francia, que es la zona céltica por excelencia, independientemente de todos los mitos que se dan ahí del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, el mago Merlín, etcétera, que comparten con Bretaña también, independientemente, era entender el origen de este mito en particular, que viene de una experiencia real de apenas del siglo pasado con una hermana. Entonces, fue también para nosotros muy gustoso haber compartido esta parte, que en otras épocas era muy hermético el asunto. De todas maneras, en las épocas que estamos viviendo, es la era la que nos demanda a nosotros ya compartir con ustedes un poquito más allá, ¿sí? Para que vayan entendiendo, como siempre les repito, nuestra visión iniciática. Así fue con este tema. Al siguiente sábado este tema tuvimos otra vez charla con nuestras queridas brujitas y hablamos de Hécate. Una charla muy interesante precisamente porque fuimos viendo los parangones que tenemos en las dos ramas iniciáticas, y confirmar lo que siempre les digo es que todas estas sendas iniciáticas en algún momento nos llevan por el mismo camino. Cambian las simbologías. Al cambiar la simbología, obviamente cambia la alegoría, y obviamente va a cambiar un poco la interpretación del arquetipo, pero siempre en la profundización de tal o cual tema, y en este caso fue de Hécate, llegar a esos hilos que nos unen. Entonces, siempre para nosotros, vuelvo y les repito, es un gusto enorme tener la presencia de todos los invitados que tenemos nosotros aquí en nuestro espacio, y pues hacer estos intercambios muy interesantes, estas conversaciones muy amenas, de las cuales no me canso de decirles que es muy enriquecedora, porque luego de los sábados, la costumbre que tenemos nosotros es seguir conversando durante la semana con todos estos hermanos, mantenemos una comunicación asidua, muy frecuente, es muy interesante. Entonces, estos intercambios continúan y siempre estamos nutriéndonos de lado y lado, precisamente para que al siguiente sábado tengamos más información, más cosas que compartir con ustedes, no tanto porque sean nuevas, sino a lo mejor refrescadas también, y esa es la maravilla de este intercambio. Entonces, por eso es que nosotros de ninguna manera decimos que ningún camino iniciático es menos que otro, ninguna religión incluso es menos que otra.
es simplemente el camino que se toma, cómo se lo toma, pero lo importante es cómo lo aplico yo en la vida. Y ese es el mensaje que nosotros siempre damos. Y pues ese es el trabajo de perfeccionamiento en el ser, en cada uno de nosotros, en convertirnos únicamente en mejores seres humanos. A la final, ese es la meta universal. Luego de esto tuvimos un tema muy interesante como es, por ejemplo, nuevamente topamos la magia, pero acompañado de la ciencia y de la energía. Entonces tuvimos una charla también muy interesante aquí, una breve exposición, perdón, en la que les entregamos precisamente la visión que tenemos nosotros. Y como siempre les digo, siempre queda corto el tiempo, porque son temas que podríamos, al menos yo personalmente, podría quedarme conversando horas y horas y noches y días enteros con las personas que están interesadas en estos temas. Sin embargo, lo poco que podemos compartir con ustedes tratamos que sea lo más conciso posible, pero contundente, ¿sí? Muy contundente. Entonces, este tema fue interesante de magia, ciencia y energía desde el punto de vista, obviamente, desde nuestra iniciación, cómo manejamos, no es solo ya la concepción del tema en sí, sino el cómo lo manejamos también, el cómo lo aplicamos, qué es lo que esperamos, cuáles son los resultados que se esperan en el plano físico, en el plano físico material, perdón, en el plano energético, en el plano astral, en el plano mental, en los otros planos y definitivamente en los resultados de la evolución espiritual. Entonces, recuerden siempre que ese es el objetivo de fondo, esas son las metas que tenemos, independientemente de cómo queden los temas, porque siempre hay mucho más que decir, siempre va a haber mucho más que compartir, que mencionarles, pero de todas maneras nosotros consideramos que a pesar de todas estas limitaciones, tanto de tiempo, a veces también hasta tecnológicas, etcétera, etcétera, siempre es corto, es decir, siempre nos va a faltar más, pero lo hacemos con mucho cariño y precisamente con ese cariño entregamos estos temas que están preparados para ustedes, es decir, para todo el público en general que quiera realmente aprender un poquito más. No es tema hermético necesariamente, no son temas de alto secreto nacional de la Orden del Temple, son temas que nosotros hemos decidido ir abriéndoles, pero en su justa medida para compartir con todos ustedes, ¿sí? Y terminamos, pues, el sábado pasado con lo que es la simbología de la Navidad, ya hablamos al respecto, hablamos mucho al respecto y hay mucho más que decir también, pero nuestro mensaje claro siempre de que todos ustedes se nutran de lo poco o mucho que tengamos que decirles y pues también vayan acercándose un poco más a nuestra manera de ver para que sobre todo nos entiendan, comprendan de mejor manera qué es esta iniciación de la Orden del Templo. Entonces, esto fue hasta el sábado pasado. Hasta aquí hemos cumplido con un cronograma anual muy interesante, muy interesante. Este año que viene hay cosas obviamente que van a ir cambiando poco a poco, pero la configuración se mantiene. Tenemos amplio temario para ir organizándolo igual, de la mejor manera posible, perdón, para que todos ustedes tengan, y sobre todo los que nos acompañan de sábado a sábado, que ya tienen la excelente costumbre de esperar nuestras entregas para compartirla también, esté a su altura, querido público. Siendo así, entonces, en esta ocasión, me despido. Con los hermanos de la plataforma hemos decidido no abrir preguntas y respuestas porque es simplemente la síntesis de lo que ha sido este año con todos ustedes. Desde ya, basándonos en el calendario tradicional que estamos manejando, les deseo y les deseamos nosotros desde la Orden un excelente inicio de un nuevo año. Y nuevamente, por favor, sigan nutriéndose y sigan llenándose de mucha fuerza y voluntad. Nunca bajen la guardia.
Este año posiblemente esté un poco más duro. No bajemos la guardia, sigamos con la misma fortaleza y, como decimos nosotros, queridos hermanos a todos, en pie y al orden. Queridos hermanos, muchas gracias a todos ustedes. Les mando un fuerte y sentido abrazo. Y a mis hermanos templarios, sigan cumpliendo con los labores de sus oficios porque la obra jamás se suspende. Una buena noche.